El pasado 21 de diciembre se dio un hecho importantísimo en los cielos, la gran conjunción de Júpiter y Saturno en el signo de Acuario. Esto ocurre luego de más de 200 años de conjunciones en signos de tierra, por lo cual se habla en astrología de la gran mutación, porque estamos cambiando de elemento de tierra a un elemento de aire como lo es Acuario. Esto nos ofrece además una señal clara y poderosa del cambio de era del cual se viene hablando desde hace muchos años hacia la era de Acuario. Cabe destacar además que Júpiter y Saturno en astrología son considerados los cronocratores. Se les llaman así porque son los dos gigantes, planetas sociales, que son los que marcan el tono de la vida de la sociedad. Esto nos trae cambios importantísimos para toda la humanidad y por eso hoy quiero hablarte de tres tendencias. De todas las tendencias que hay, quiero hablarte de tres tendencias poderosísimas que nos trae esta nueva era para la humanidad. Bienvenida, bienvenida. La primera tendencia de la que quiero hablarte tiene que ver con una transición desde la importancia del tener hacia la importancia del ser. Fíjate, los últimos 200 años, como te decía, estuvieron marcados por conjunciones de Júpiter y Saturno en signos de tierra. Y ya tú estarás imaginando cuál fue el tono que marcó la vida de la sociedad en los últimos 250 años. El tono fue un tono relacionado con todo lo material, con la tierra, con todo lo que tiene que ver con necesidades materiales. Fíjate que no por casualidad fue el tiempo de la revolución industrial, fue el tiempo del surgimiento de la llamada ciencia económica. Adam Smith, David Ricardo, Marx, Malthus y todo lo relacionado con la producción, todo lo relacionado con el maquinismo. Fue el tiempo de la primacía del filósofo realista y materialista por excelencia, como lo es Aristóteles, y básicamente estamos hablando de una sociedad con un tono donde lo importante era, siempre fue, hasta todavía, no es que la influencia haya desaparecido, pero venimos de una sociedad donde lo más importante siempre fue tener, el poseer tierras, poseer propiedades, objetos materiales, dinero y poder. ¿Qué es lo que estamos presenciando ahorita? Una transición hacia una sociedad donde el pensamiento alado va a recuperar toda su importancia, todo su poder, la importancia de las ideas, la importancia de la comunicación, la información, la tecnología y sobre todo la relación que tiene la tecnología con el conocimiento, con la información y todo lo que se puede hacer con todo ese conocimiento y toda esa información. Fíjate que no en balde, en los últimos años hemos escuchado mucho el concepto de sociedad de la información, sociedad del conocimiento, que ya podemos decir que dio origen a una economía basada en el conocimiento y una economía basada en la información, algo que no puede ser más acuariano. Fíjate que cuando Platón le pide permiso a Aristóteles, estamos hablando del regreso de la magia. Esta es la segunda tendencia de la que quiero hablarte el día de hoy, porque para hablar del regreso de la magia tenemos que detenernos otra vez en la conjunción de Júpiter y Saturno, porque tal como ocurrió este hecho astrológico, no ocurría desde hacía más de 700 años, tal como ocurrió. Es decir, que la última vez que ocurrió tal como ocurrió fue en un periodo previo a una época que vivió la humanidad que es conocida como el Renacimiento italiano o Renacimiento europeo. ¿Qué fue el Renacimiento? Lo que nos dicen o lo que nos cuentan o lo que podemos encontrar en los libros es que fue un gran movimiento cultural que tuvo su epicentro en la Florencia renacentista, la ciudad de Florencia, y que consistió en un regreso o en un rescate de la cultura greco-romana, de los valores del humanismo clásico, de la libre contemplación de la naturaleza, y fíjate que hay una idea allí de libertad importante que está allí implícita, pero que como toda definición enciclopédica o académica tiene un problemita, que es que encubre otros procesos que también ocurrieron en esos momentos, durante ese periodo, que estuvo relacionado también con el regreso del misticismo
con el regreso del ocultismo y básicamente con la vuelta hacia la magia y hacia la astrología. Fíjate tú que el Renacimiento fue el periodo de, bueno, grandes figuras que tú conoces como Leonardo da Vinci, como Miguel Ángel, Rafael Santi, Donatello, Tiziano, incluso Maquiavelo, el teórico moderno de la política, de Giovanni Pico de la Mirandola, pero que cuando tú analizas el tema un poquito más de cerca, te das cuenta de que Leonardo da Vinci no solamente fue un pintor, un gran escultor, ingeniero, matemático, sino que también fue, podríamos decir hoy en día, un gran iniciado, un gran conocedor de los secretos, practicante del ocultismo y que nos dejó muchas claves en muchas de sus pinturas. Por su parte, Giovanni Pico de la Mirandola es conocido que fue un cabalista consagrado, aparte de un sabio humanista, que con su gran discurso sobre el ser humano, sobre el humanismo, inauguró prácticamente, sentó las bases de lo que fue el Renacimiento italiano. Entonces, desde mi punto de vista, ¿qué es lo que está ocurriendo ahorita? Que la humanidad va a vivir un nuevo renacimiento que va a llevar aparejada, por supuesto, el regreso de la magia, del misticismo, del paganismo, que no es que no estuvo presente, sino que ahora, cuando Platón le pide permiso a Aristóteles, va a implicar un regreso de la importancia de las ideas, el filósofo de las ideas, el filósofo de la espiritualidad, y que no casualmente, y este es un detalle importante, también se trata del filósofo del nuevo orden mundial. Qué casualidad. Pero es interesante porque fíjate tú que Marsilio Ficino durante el Renacimiento crea una academia, que no fue precisamente la academia aristotélica, sino la academia platónica. Y es un buen momento para recordar que precisamente Platón fue el gran discípulo de Pitágoras y que los números están involucrados en todo esto. Entonces ahorita estamos viviendo un regreso de todo eso y es algo que podemos ver en las distintas redes sociales, lo podemos ver aquí mismo, como cuando tú volteas hacia allá, ves un cubo de Metatron, volteas hacia allá y ves una pirámide, levantas la mirada al cielo y ves un cielo lleno de ovnis, porque efectivamente estamos entrando en una época donde el pensamiento alado va a recuperar todo su poder. La tercera tendencia de la que quiero hablarte tiene que ver con una palabra que tú conoces muy bien, que es la palabra libertad. Desde mi punto de vista, el concepto de libertad o el tono de este concepto está pasando por un proceso de cambio, también en sintonía con el nuevo signo, la nueva era asignada por Acuario. Y no hay nada más, por cierto, acuariano que la libertad. Sin embargo, nosotros venimos de un concepto de libertad que estuvo asignado por el elemento tierra. Fíjate que no es casualidad que este concepto de libertad que nosotros conocemos surgió en este contexto del que te hablé de los últimos 250 años aproximadamente y que estuvo relacionado con procesos como la Revolución Industrial o la Revolución Francesa, con su conocido lema igualdad, fraternidad y libertad. Sin embargo, esta libertad era una libertad que estuvo desde un principio asociada a una nueva clase de productores que surgía de todo este gran proceso que tenía que ver con libertad de comercio, con libertad de empresa, con libertades económicas. Es cierto que también se postularon y se defendieron otros tipos de libertades como la libertad de pensamiento y de expresión. Sin embargo, tú me dirás si realmente la humanidad vive en un contexto donde exista una real libertad de pensamiento y libertad de expresión. Y aunque esto forma parte de amplios debates, y este no es el momento para discutirlo, una libertad que está surgiendo ahorita, o el nuevo concepto de libertad, digamos, marcada por el tono del signo de Acuario, va a tener que ver con una libertad con responsabilidad. Fíjate que el escritor George Bernard Shaw definió la libertad de esta manera. En medio de todos los debates que existían en el momento, él se preguntó o nos dijo que no nos devanáramos tanto los sesos buscando una definición perfecta de libertad, porque ésta se reducía a una sola palabra que es responsabilidad. Entonces, desde mi punto de vista, este nuevo concepto de libertad va a ser una libertad que va a tener que aprender a ejercerse desde adentro, va a ser una libertad que no se va a decretar desde afuera,
sino que va a estar más relacionada con tu libertad de pensar y de conectarte con la realidad con la que a ti te conviene conectarte. Y esto es clave comprenderlo porque vivimos una época bastante compleja donde están coexistiendo distintas realidades. Bárbara Marciniak tal vez diría que están ocurriendo choques dimensionales donde tú puedes estar viviendo en una realidad y tu vecino puede estar viviendo en una realidad completamente diferente. Esto implica una necesidad y un llamado que nos hace la época a que aprendamos a ejercer nuestra libertad, a que aprendamos a ejercer nuestro libre albedrío de forma soberana desde adentro, conscientes de que distintos factores externos, como los medios, por ejemplo, nos están planteando, por ejemplo, hoy en día que nos conectemos con un tema, que tú sabes cuál es ese tema, no tengo que nombrártelo, y que hoy es ese tema, pero ayer era otro tema y anteayer era otro tema, y que es un tema que no son temas positivos, no son temas relacionados con el bienestar y con la evolución, y que te plantean una trampa para bajarte tu vibración. Las fake news siempre han existido. Yo sé que la palabra se puso de moda, fake news, pero las fake news siempre han estado allí y por lo general siempre nos hemos conectado de una o de otra manera con este tipo de realidades que nos han querido vender. Entonces este nuevo concepto de libertad con responsabilidad nos va a permitir darnos cuenta de que tu realidad es algo, es una creación propia, es una creación tuya y que a nivel social también existen construcciones, realidades que construimos colectivamente, pero que ahora, cuando tú ejerces tu libre albedrío con responsabilidad, tú te vas a dar cuenta de que conectarte con una realidad o con otra te genera a ti una realidad positiva o una realidad menos positiva. Entonces, en resumen, economía de la información y el conocimiento, número 2, regreso de la magia, entendida también como tecnología avanzada, y número 3, libertad con responsabilidad. Esto ha sido todo por hoy. Si te gustó, regálame un like. Gracias por haber llegado hasta aquí. Déjame tu comentario, voy a estar muy pendiente. Te invito a suscribirte, el canal es nuevo y es gratuito. Y si quieres conocer la magia de los números, si quieres iniciarte y formar parte de esta gran tendencia del regreso a la magia, tengo un minicurso gratuito acá en la descripción y tengo otro ebook con 33 técnicas para elevar tu vibración. Soy Amaury González y utilizo el poder y la magia de los números para decirte quién eres, para que despiertes a tu propósito y para que descubras la confianza de saber quién eres mientras pasas a la acción. Te mando un gran abrazo y te veo en el próximo video. Chao, chao.